Ok, vamos a continuar con nuestra sesión de medición de sensor OPS. Ok, nuestra medición de sensor OPS o sensor de presión de aceite. Oil Pressure Sensor. El sensor de presión de aceite ya vimos que puede existir como interruptor normalmente abierto, es decir, va a estar abierto el interruptor, el contacto que tiene aquí adentro, ¿sí? Al hacerse la presión, ¿sí? Se va a empezar a abrir o cerrar. En el caso de los normalmente cerrados, pues es al revés, porque ya está cerrado y se empieza a abrir, ¿okay? Normalmente estos sensores de OPS van a activar una luz indicadora, ¿sí? Está en el panel de instrumentos. Recordemos la luz indicadora. La luz indicadora, como si fuera la forma de una lámpara mágica. ¿Sí? Viene acá así. Más o menos por ahí. Ok, y tiene unas pequeñas, como una gotita, refiriéndose que hay un problema en la presión de aceite. Entonces, suele pasar que si falla este sensor, la luz indicadora puede prenderse, cerrar el circuito, y hay que revisarlo si es el sensor o realmente si hace falta también presión de aceite, es decir, el nivel del aceite está bajo. ¿Okay? Entonces, nuevamente se van a activar por línea de tierra. Recordemos que la carcasa de estos sensores, ustedes observan, es masa. ¿Okay? La carcasa de estos sensores es masa, es decir, al atornillarse, estamos eléctricamente aquí metiendo negativo. En este caso aquí hay positivo, entonces cuando el circuito se cierra, luz indicadora enciende. Ok, ahora tenemos otro tipo de sensores OPS que va a combinar el tipo interruptor, pero también el tipo piezo-resistivo, ¿sí? O una resistencia variable a la presión. Vamos a colocarlo por acá. Ok. Existen otros sensores van a manejar tanto de tipo switch y de tipo piezo resistivo. Estamos hablando que es una resistencia variable a la presión, ¿sí? Y lo podemos observar en la simbología. Ustedes ven esta primera parte de aquí, es el switch, normalmente closet o normalmente cerrado, ¿sí? Cuando el símbolo está abierto es que es normalmente abierto, ¿sí? Cuando vean el símbolo que está hacia arriba, quiere decir que está normalmente abierto, en este está normalmente cerrado. Genera, en este caso, presiones hasta 0.50 bar según el funcionamiento, pero esto lo podemos determinar en el manual de fabricante o de taller. Y si ustedes observan, aquí abajo tiene el otro componente, ¿sí? Es decir, aquí está la resistencia variable a la presión o piezo resistivo. ¿Okay? Normalmente estos sistemas ya los va a gobernar la computadora, ¿ok? Porque ya es una resistencia variable y entonces ya se puede saber cuáles las presiones ajustadas de trabajo y puede bloquear, a veces puede bloquear también en algunos vehículos el arranque para que el vehículo no se dañe o el motor no se dañe en ese caso por falta de presión de aceite. Entonces vamos a encontrar de esta forma para que ustedes observan.
Esa es la parte del interruptor. Esta parte de aquí es del interruptor. Ok, este es el interruptor. Y esa es la parte la resistencia variable a la presión piezoresistiva. Ok. Ahora, ¿cómo medir estos sensores? A eso vamos. Este es otro. Es de 3 terminales también. Normalmente esa característica tienen que esos pueden manejar 3 terminales. ¿Sí? Es igual, normalmente solamente es piezo-resistivo, ¿sí? Es decir, solamente cuando ingrese la presión por acá, ¿sí? Ingresa la presión por acá, es decir, el aceite empieza a tener una resistencia variable a la presión. Esto es de 3 terminales, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. Una resistencia variable, símbolo de resistencia, pero a una presión. Recordemos que esto es una presión que se va a ejercer, ¿sí? Una presión que se va a ejercer en el material y eso va a producir cambios de valor de resistencia, ¿sí? En este caso solamente es un sensor sensor OPS tipo piezo resistivo, es decir, solamente es de resistencia variable a la presión, ¿sí? Sensor OPS tipo resistivo. Ahorita vamos a ver la simbología de esta forma, aquí está. Engine Oil Pressure Sensor o sensor de presión de aceite, viendo 3 terminales, tipo resistivo. ¿Okay? Las características que vamos a ver aquí es que va a tener un voltaje de referencia, que ustedes van a observar acá. Este es el voltaje de referencia. Okay, este voltaje de referencia. Voltaje de referencia. La masa, negativo. Y esto que vamos a encontrar aquí es la señal, ¿sí? Por acá va a estar variando una señal de voltaje, ¿ok? Va a estar variando una señal de voltaje, ¿ok? Entonces, normalmente esa señal va a estar entre no más de 5 ni 0, ¿sí? El valor del voltaje puede variar dependiendo del fabricante, cuáles son las limitaciones que tiene el sensor. Puede ser máximo hasta 2 volts, 3 volts o mínimo 0.5, mínimo 0.8, 0.9, dependiendo de los voltajes, ¿sí? A los que está ajustado la computadora. Recordemos que ya este sensor ya está ajustado por la computadora, ¿sí? Y por eso ya puede determinar exactamente la presión del aceite, ¿ok? Recuerden que este aceite está ingresando por acá, ¿ok? Y esto va a hacer que haya variaciones de voltaje. Por ejemplo, si hacemos vamos a hacer una gráfica por acá. Aquí. Ok. Ok, entonces vamos a hacer aquí la señal. Esta señal va a llegar hasta máximo aquí 5, que va a ser máximo 5. Aquí va a ser máximo 5. Okay. 5 volts. Y aquí es el tiempo. Es 0 volts. Entonces, esta señal va a estar por lo menos a un voltaje de una referencia
va a subir hasta casi 5, va a bajar otra vez y va a estar oscilando. ¿Ok? Entonces este voltaje, nuevamente les decía, puede tener un voltaje mínimo y un voltaje máximo. Ese voltaje mínimo y voltaje máximo está programado por la unidad de control, ¿sí? Está programado por la computadora, entonces la computadora va a detectar cuando estas variaciones de presión estén oscilando en el sensor, ¿ok? Entonces, esto tiene que estar oscilando según la presión del aceite. Y entonces la computadora va a mandar a que se active la luz testigo, a que el vehículo se bloquee, el motor se bloquee y no de arranque, no encienda para protegerse. ¿Ok? Entonces, ¿qué mediciones se hacen aquí? Pues con un multímetro, vamos a dibujar aquí un multímetro. Tenemos un multímetro. ¿Sí? En el multímetro vamos a elegir escalas. Por ejemplo, las escalas a elegir van a ser nuevamente estas escalas que vamos a escoger. La escala que se escoge en estas cuestiones normalmente es de voltaje. Vamos a poner en la escala de volts, vamos a hacer más grande para que se vea. Tenemos seleccionada la escala de volts, ¿sí? Y a la hora de hacer la medición, normalmente una conexión de color rojo lo vamos a mandar, la terminal de color rojo lo vamos a mandar a la terminal positiva, a esta terminal, con el vehículo, este debe estar abierto el switch, recordemos, abierto el switch, para que ya haya corriente en el sensor, y la otra terminal, la que es negativa, normalmente la vamos a conectar a más, ¿sí? Así como está acá, ¿sí? Al tener esa conexión con el vehículo abierto, es decir, hay corriente no arrancado, está abierto, debe haber una caída de tensión, es decir, debe haber un voltaje menor a 5 volts. Saltarlo acá. Debe haber en el multímetro, debe haber un voltaje de menor a 5 volts. ¿Por qué? Porque hay una caída de tensión por el sensor, entonces eso nos va a marcar aquí. Vamos a suponer que nos marca 2.3 volts, ¿no? Y eso es lo que va a aparecer aquí en el multímetro, ¿sí? Quiere decir que el sensor por lo menos sí está funcionando, ¿ok? Si ustedes encienden el vehículo, este voltaje va a variar si ustedes aceleran. Vamos a ponerlo acá. Con el vehículo encendido, y se acelera, habrá variaciones de voltaje. ¿Por qué va a haber variaciones de voltaje? Porque al presionar el pedal del acelerador, se va a generar más presión en cuestión porque se va a estar extrayendo de manera más rápida lo que es la presión del aceite, ¿sí? Del cárter a la bomba y de la bomba a los elementos que se va a distribuir la lubricación. Entonces esa es la razón por qué debe haber una variación de voltaje. Y existe esa variación, ¿sí? Y va a permanecer en ciertos parámetros. Estamos hablando de que el sensor sí está funcionando de forma correcta, ¿sí? Ahora, si queremos saber los parámetros exactos, vuelvo a repetir, nos tenemos que ir al manual de taller. ¿Ok? Ahora, en caso de que no hay nada, es decir, no les aparece ni el voltaje menor a 5 volts, ni cuando aceleran o encienden ya hay esos cambios, entonces estamos hablando que el sensor está defectuoso, está dañado. Además que habrá un DTC, ¿sí? Esto también tenemos que saber que habrá un código de falla, así se llaman
habrá un DTC o código de falla que nos indicará problemas en OPS. ¿Okay? Eso lo tenemos que saber. Un código de falla que nos va a indicar que hay problemas en el OPS. Nuevamente lo vamos a identificar vía escáner y vamos a ver que está encendido la luz testigo de la luz 1000 o la luz check engine. ¿Okay? Ahora, otra prueba que se hace es utilizando, para eliminar todo esto, vamos a ahora a seguir haciendo aquí multímetro. Igual debe estar en la opción de volts. Estar en la opción de volts. Sí, la de volts. Y ahora esta prueba se tiene que hacer con arnés desconectado. Aquí lo vamos a poner con arnés desconectado. Arnés desconectado. Abierto el switch, es decir, por lo menos debe estar en la posición de ACC, accesorios, es decir, debe tener corriente. Y vamos a colocarlo de la siguiente forma. Todas las mediciones para voltajes, recuerden que es en paralelo al circuito eléctrico que queremos medir o al componente que vamos a medir. En este caso, vamos a medir acá, positivo, acá, y acá negativo. Ok, aquí negativo. Entonces vamos a tener la medición, de el voltaje de 5 volts de alimentación. Que vamos a tener un voltaje de 5 volts con arnés desconectado. Es decir, estamos midiendo al puro arnés aquí, al arnés que viene de la computadora. Y entonces aquí nos va a poner un voltaje de 5 volts. Vamos a hacer, no se ve bien aquí, 5 volts. ¿Okay? Ese voltaje no va a variar, el voltaje que va a variar es el voltaje de la señal que vimos anteriormente. ¿Sí? Ese voltaje de la señal se tiene que tomar, ese es para el voltaje de alimentación. ¿Sí? El voltaje de la señal es la terminal roja, se va a conectar acá en medio. Y aquí es donde va a haber una variación de voltaje. Se me pasó decirlos. Aquí es donde debe haber una variación de voltaje. ¿Sí? En este caso, porque estamos viendo la que es señal. Recuerden que un sensor normalmente tiene un voltaje de referencia o un voltaje de alimentación, una señal y una masa. ¿Sí? Entonces, en caso de que no haya 5 volts a la hora de estar probando el arnés aquí, como lo conectamos hace rato en la terminal de arriba, estamos hablando que el problema no es el sensor, el problema está en la unidad de control o el cableado, ¿no? Puede ser el cableado, el arnés, ¿sí? O ya algo interno en la unidad de control. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de probar el voltaje del sensor. ¿Sí? Se va a checar voltaje lo vamos a poner aquí, se probó voltaje de referencia. 5 volts, arnés desconectado. ¿Ok? 5 volts, arnés desconectado. ¿Sí? Una variación de voltaje. ¿Sí? No más de 5 volts. Y no, y no, y no menos, y no más de 5 volts, y no llega a 0 volts. Es para la señal. Signal. Para la señal.
Cuando conecten, ok, voltaje y una variación de voltaje no más de 5 y no va a llegar a 0 volts. ¿Sí? Esto va a ser en la señal en medio. ¿Sí? Ok. Esas son las dos pruebas que ustedes pueden hacer. Voltaje de referencia de 5. Y recuerden, si quieren ver la variación de voltaje en cuestión de la señal, el vehículo tiene que estar encendido, por lo menos darle arranque y acelerar para ver si hay variación. Nada más recordar que si el código está activado, el coche no va a encender y es una forma de indicar que sí es seguro que hay algún problema en el sensor porque se está protegiendo. ¿Ok? Entonces voy a plantear la pregunta de la sesión. Nos vemos en la siguiente.